Compusieron y grabaron apenas 53 canciones e hicieron más de 120 shows en vivo. Así que hoy exploramos su viaje de la rabia punk a la poesía de la desesperación. Sellado todo esto con 2 álbumes que son muy influyentes en la historia en general y también sellado por una tragedia que los congeló en el tiempo eternamente. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, tu podcast de confianza sobre arte, literatura, música, ideas en peligro de extinción y dentro de todo eso la posibilidad más profunda del punk más intelectual pero al mismo tiempo adolescente. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios sobre libros y cuestiones culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales, vayan a seguirme por allá y no olviden que pueden escuchar mi música en todas las plataformas. Les recomiendo muchísimo más que vayan a hacerlo de una manera un poco más ética a Bandcamp, aparte de que ahí pueden apoyar a todos sus artistas de una manera más directa, por supuesto a mí también, y tienen una mejor calidad de sonido, se los digo comprobado. Muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de este proyecto. Síganlos en Instagram porque ellos convierten nuestros episodios en playeras para que ustedes los porten en sus pechitos y así también apoyen al canal directamente con ese apoyo patrocinador excelente. Y además, si tienen la oportunidad, únanse a la familia de Radio Locura en Patreon, donde pueden tener contenido sin publicidad por una módica aportación económica que nos permite no morir de hambre en el intento de hacer este proyecto completamente realidad. Y puede ser también que nos apoyes aquí en YouTube directamente, siendo miembro del canal, volviéndote parte de la tribu lucorológica, que es también una manera más directa de que nosotros sobrevivamos y ustedes tengan su contenido sin falta alguna. Además, sabemos que ustedes tienen su cuenta de Instagram. Síguenos ahí porque ahí vienen las novedades de lo que viene en camino, valga la repetición de verbos que estoy diciendo, y también, por supuesto, todo lo que ya está en el catálogo de este proyecto Radio Locura. Y recordemos que la semana pasada tuvimos a la grandísima Remedios Varo como episodio estelar que tenemos como siempre los domingos a las 9 p.m. Y aquí pues profundizamos absolutamente en la humanidad y también en la persona artística que era Remedios Varo. Fuimos hasta lo más profundo de su filosofía y por supuesto también una cuestión de pues, apreciar sus trazos, ¿no? Y su grande hechicería que hacía con los pinceles. Y también recuerden que de lunes a viernes tenemos las minisecciones de Radio Locura donde hablamos de temas absolutamente diversos que van desde la tecnología al arte, la literatura y todas las ideas en peligro de extinción que queremos rescatar aquí en el programa Radio Locura. Muchas gracias a quienes ya están suscritos a este canal. Ya estamos muy cerca de alcanzar el 1.000.000 de suscriptores en nuestra imaginación, pero sí, paso a pasito se volverá una realidad más o menos pronto. Si no te has suscrito, si es la primera vez que estás aquí, ya viste de qué se trata todo esto, es una oportunidad para que le des al botón de suscribir, la campanita, dejes tu comentario, tu like y compartas este tipo de videos porque así se hace la comunidad alrededor del arte y las ideas en peligro de extinción. Así que recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 84. Joy Division. Existe una banda que no solo hizo música, sino que le puso sonido a algo así como el vacío existencial. Esta banda que transformó lo más gris de la Inglaterra post-industrial y la confusión de la adolescencia en arte profundo, oscuro y muchos dicen y sentimos como eterno. Hoy entonces exploramos en este episodio la corta pero intensa sombra de Joy Division. Una carrera que para dimensionar la intensidad que manejaban, duró solamente 29 meses aproximadamente, entre 1978 y 1980. En ese fugaz lapso, compusieron y grabaron apenas 53 canciones e hicieron más de 120 shows en vivo. Con un material no tan amplio, lograron aún así conmover, inspirar y marcar pautas musicales para siempre o hasta este momento que estamos en este programa. Así que hoy exploramos su viaje de la rabia punk a la poesía de la desesperación. Sellado todo esto con 2 álbumes que son muy influyentes en la historia en general y también sellado por una tragedia que los congeló en el tiempo eternamente.
Pero vayamos entonces a los orígenes de esta banda emblemática de Inglaterra. Estos orígenes van de los Steve Kittens a la División del Placer, que es la traducción de Joy Division. Esto porque en 1976, en Salford, Grand Manchester, todo era energía pura, cruda y dura. Bajo el nombre de Steve Kittens y luego de Warsaw, un grupo de jóvenes capturaba, o lo estaba intentando, en sus inicios, agarrar esta furia desenfrenada del punk, que era lo que escuchaban en su momento. Pero la transformación comenzaría con un cambio de nombre crucial, en el 78. Joy Division es el nombre clave, ya lo saben desde que abrieron este episodio, pero hay que decir que es una referencia literaria, más o menos escalofriante, tomada de la novela La Casa de las Muñecas de Kunzetnik, una referencia que cuenta la historia de las mujeres que eran básicamente esclavas, que se aprovechaban de ellas en todo sentido en los campos de concentración nazis. Esto no era algo casual, porque estaba marcando un alejamiento del punk que estaba sonando antes de que ellos llegaran, es decir, los Sex Pistols, The Clash, principalmente, entre otros tantos, que eran más bien como, tengo mucha rabia y estoy desesperado por representarla en el escenario, en las grabaciones, que no me preocupo tanto por referencias, por ponerme a investigar, solo es desbordadamente marcar que estoy imputado, ¿no? Básicamente. Eso dicho mal y rápido son los Sex Pistols, esto es The Clash. Desde los títulos ya está clara esa desesperación adolescente. Si ven nuestro episodio de Vivian Westwood, podrán ver que hay una intención muy clara desde la moda, desde la imagen, que ella fundamentó. Pero en cuanto a los grupos musicales, verdaderamente eran muy improvisados en casi todo lo que hacían. Joy Division estará haciendo todos los movimientos para que, aunque eran improvisados por ser jóvenes, estuvieran sumamente preparados en sus intenciones. Así que, en pocas palabras, de la simple rabia punk que estamos diciendo previa a ellos caminaron, Joy Division, hacia un pesimismo más profundo, histórico y, claro que sí, como no, existencial. Mientras entonces tocaban en lugares muy pequeños a principios del 78, como todos empezamos desde abajo, como debe ser picando piedra, aún lo hacían con su nombre previo, el que quedó para empezar, Warsaw, que viene de la inspiración de seguir apasionadamente a David Bowie, más o menos en la primera recta de su carrera. Esto porque principalmente Ian Curtis, el cantante de Joy Division, siempre fue un seguidor absoluto de la música y de la carrera y de la figura de David Bowie, que publicó más o menos por los años 70 uno de sus primeros 3 discos de la trilogía de Berlín, que ustedes pueden profundizar absolutamente en el episodio que ya tienen disponible en el canal desde hace varias semanas, de David Bowie, por supuesto. Pero en este disco que estamos diciendo hay que recuperar que saca una canción que se llama Warsaw, algo así como una composición inspirada en el Pacto de Varsovia y en general por toda esta idea de que en Varsovia se cocinaron muchas cosas atroces por parte de los nazis y después vino la imposición o la aceptación, como queramos verla dependiendo de las versiones, del comunismo en Polonia. Entonces, muchos dicen y juzgaron directamente a Joy Division. ¿De qué se trata esto, no? ¿Por qué quieren referenciar estas cosas como nazis que pues ya quedaron atrás, no? Ya ni siquiera deberíamos mencionarlas. Y ellos siempre negaron que fueran algo así como unos neo-nazis. Más bien querían provocar en ese sentido con símbolos o con nombres problemáticos, polémicos para la época incluso. Bajo esta idea de Warsaw, de la canción de David Bowie, es que ellos se conjuntan por primera vez, pero cambian su nombre en el primer concierto confirmado bajo Joy Division, esta marca que seguiremos reivindicando, el 1 de marzo del 78 en Los Robles de Ox, en Allingham. Aún así hay que decir que se recuperan grabaciones ahí muy improvisadas en su momento, de su primer nombramiento, como Los Gatitos Inertes, ¿no? Que realmente a nadie convencía, salvo a uno de ellos, pero de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no está chido. Aún así, si buscan, pueden ver esas primerísimas grabaciones de pre-Joy Division. Y también hay recuperaciones de lo que fue el proyecto como tal llamado Warsaw, si ustedes lo buscan tal cual. Pero estamos aquí para hablar de cómo llegan a ser Joy Division. En ese sentido, la alineación ya era definitiva. Ian Curtis en la voz, Bernard Sumner en la guitarra, Peter Hook en el bajo, Steve Morris en la batería. Estos carnalitos combinados firman con la legendaria, en ese momento no era legendaria, hay que aclararlo, estaba surgiendo con ellos, pero es la Factory Records de Tony Wilson. Un contrato que era más bien un pacto artístico entre un productor, dirigente de una discográfica recién nacida y un Joy Division recién nacido, ¿no? Y esto es muy claro con su primer EP
ya con el nombre de Joy Division, con unas letras que parecen mucho apuntar a la cuestión gótica que retomaron los Asis en su momento, que ustedes pueden súper profundizar en nuestro episodio de Arte Degenerado de acuerdo al Tercer Reich, que ya está en el canal desde hace meses, y lo que queremos que vean es esta tipografía, este pequeño joven que está tocando ahí la tambora, que es como de las juventudes de un tal Adolfo, y Joy Division lo toma, sí, desde un principio, como una manera de reaccionen. Esto sucedió en el mundo, y esto es lamentable, pero hay que hablar de ello, ¿no? Básicamente es la misma idea de si callas las realidades que fueron históricas, si callas el día a día donde personas lamentablemente piensan como esto, no podemos combatirlo. Esto también nos posiciona en algo muy claro, que es, sí es una actitud muy punk, pero digamos que está estudiada, está revisada, aunque eran muy jóvenes. Y eso justamente tiene mucho que ver con el hecho de que el arte siempre va a ser político, incluso en las cosas que nosotros no esperaríamos, como en los nombres de las bandas, en las letras, obviamente, las formas en las que están representando lo que están pensando. Y en ese sentido, pues es muy válido, ¿no? Como el arte es una cuestión ficcional que también todo el tiempo está conectada con la realidad. Joy Division, Warsaw y Steve Kittens siempre están referenciando algo que pues obviamente no es algo muy agradable que digamos, ¿no? Pero es justamente lo chido, algo que se puede ver en bandas, por ejemplo, de metal, incluso en el mismo punk, ¿no? Siempre está intentando referenciar algo que pues te hace sentir un poquito incómodo. O demasiado incómodo. Porque ese es justamente lo que intenta hacer, ¿no? Intenta darte un pinche golpe en el cerebro, ¿no? Como lo haría, por ejemplo, Kafka con algunos de sus libros o cualquier tipo de arte, ¿no? Que de alguna manera pueda sonar bastante reaccionario. Joy Division, de cierta manera, pues están así empieza y así continúa. De esa manera. Y ciertamente este EP, An Ideal for Living, que están viendo detrás de nosotros, hizo todos los cimientos para la banda. Un sonido potente, urgente, pero que ya dejaba asomar, se dejaba entrever la oscuridad que estaba por llegar. Pero de estos inicios entre Gatitos Inertes y Warsaw y Varsovia y ya nos llamamos Joy Division, es que brincamos, ciertamente, a la cosa más icónica en general de su carrera, la grabación y la publicación, lógicamente, de Unknown Pleasures, que son placeres desconocidos, placeres ignotos. Oye, qué rico. Y este disco, cuando se grabó, no fue algo que se ejecutara de una visión predefinida, que ya estuviera totalmente, pues digamos, premeditado, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, sino que más bien la grabación fue un taller de descubrimiento de los sonidos, marcado por una atención creativa muy fructífera. Joy Division llegó a los estudios de Strawberry con las canciones ya pulidas, bien ensayadas, hay que decirlo, sí las habían desarrollado lo suficiente y hasta la obsesión, algunos dirían. Ya se habían presentado en vivo, ya tenían estas canciones debajo del brazo, ya traían la torta bajo el brazo, Joy Division, para hacer Unknown Pleasures. Y eran estructuras potentes y crudas, de verdad, herederas del punk que habían escuchado, porque hay que decirlo que ellos se conocen en un concierto de Sex Pistols, un concierto mítico, donde ahí baterista, guitarrista, cantante, dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una propia banda nosotros, inspirados por los chicos, los jovencísimos Sex Pistols que estuvieron en el escenario? Para esto hay que mencionar muy pronto ya a Martin Hannett, que por su parte llegó con una pregunta. Él es el productor de Joy Division. Y si en lugar, les dijo, de capturar su sonido en vivo, eso que ya estuvieron practicando, que ya se presentaron en clubs bastante pequeños pero muy abarrotados, al menos desde sus ojos, y en lugar de eso, construimos un espacio sonoro que sea la versión física de las letras que están trayendo de la boca y de la pluma de Ian Curtis, es decir, el cantante de la banda. Y la respuesta fue más o menos contundente con un sí, pero al mismo tiempo había muchas dudas. Había muchas dudas por inexperiencia, porque también Martin Hannett en este momento no era nadie en la producción. También estaba aprendiendo con ellos, igual que Factory Records en general. Tanto Joy Division nace y llega, sí con las canciones ensayadas, sí ya digamos compuestas completamente, pero también el productor no está completamente afincado, ¿no? Comienza su carrera con ellos e igual pasa así con el dirigente de Factory Records. Eso es muy interesante porque vemos que no se preparó de antemano, así como ya queremos que este single sea así, ya queremos que la composición y la estructura sea de esta manera y el sonido va a ser así y las atmósferas van a venir de acá. No, todo fue sobre la marcha. Eso es que muy clarísimo, porque Joy Division, la división del goce, la división de la alegría, no llegó completamente así con todo el paquete, es un proceso de experimentación. No todos en la banda claramente compartían el entusiasmo por estar a la deriva ya grabando el primer disco. Ian Curtis, este que está detrás de nosotros, el cantante, con una sensibilidad literaria, fue desde el principio el aliado natural de Hannett.
del productor, entendiendo intuitivamente que poner atmósferas, buscar estas atmósferas, consolidarlas mientras grababan y también poner muchas texturitas en este primer disco, servía directamente o tenía que servir directamente a sus narrativas de temáticas de alienación y muchísima angustia. Pero Peter Hook, Bernard Summers y Steve Morris, los otros integrantes de Joy Division, lo que casi nadie conoce, venían y ponían una cara como de escepticismo para dar como el visto bueno o no, viendo cómo trabajaba el productor y quitaba todo ese intenso sonido y desbordada energía de su sonido en vivo. Eso es cierto, ellos solamente estaban claros con su sonido en vivo, por tanto estar ensayando. Se frustraban, ciertamente, estos otros integrantes cuando Hannett pasaba horas aislando cada elemento de la batería, o cuando el bajo era tratado para sonar más como una línea melódica, algo como etéreo, que ellos veían solamente como un instrumento para desgarrar en el escenario. Para estos tres, que estaban muy orgullosos de la potencia que tenían como grupo en sus presentaciones, en sus shows, parecía que Hannett estaba quitándoles la fuerza y la calidez a su propia música. ¡Ta madre! Sin embargo, esta fricción fue el crisol, ¿no? Este lugar donde se reflejaron todas las luces y oscuridades de la grabación y dio como resultado un sonido muy único, como el sonido de Unknown Pleasures. Donde la banda estaba escuchando crudeza y quería eso al menos 3 integrantes, Hannett e Ian Curtis escuchaban espacio. El uso pionero de la compresión de puerta de ruido, cuestiones técnicas aquí que estaban aplicando en el momento por primera vez ellos, no en el mundo, estaba creando ese golpe de batería seco y fantasmagórico. Ese es el espíritu mucho de las atmósferas de Joy Division. O también, por ejemplo, la decisión de hacer el bajo de Hook algo como lo que guía la canción melódicamente y muy melancólicamente, fueron intuiciones que surgieron de este tira y afloja entre 3 integrantes, el cantante por otro lado, con el productor, discutiendo, más o menos funcionando, pero no me disminuyas cómo suena en vivo, pero al mismo tiempo está chido que nos volvamos así como fantasmas de la canción. Y eso es el debate que produce un proyecto, un álbum que es muy único, con un sello bastante particular. Unknown Pleasures, en pocas palabras, fue en esencia el sonido de un compromiso involuntario y al mismo tiempo genial. Fuerza cruda de la banda, filtrada por el prisma atmosférico de Hannett, del productor, con Curtis actuando como el puente entre conceptos de un mundo en vivo, de un mundo crudo y algo muy muy íntimo. Este proceso de cooperación, de co-creación, es palpable en cada tema. Aquí vamos a destacar algunos, pero ya les adelantamos desde este momento que lo venimos haciendo desde hace varios episodios. Tienen en la descripción de este video y en el canal, por supuesto, la playlist que es lo mejor de Joy Division desde Radio Locura, donde hicimos esta curaduría más o menos clara de qué tienen que escuchar, si no lo han escuchado, qué tienen que volver a revisar desde nuestra perspectiva, después de esta investigación, después de estar escuchando todas sus canciones hasta el punto en el cual ya uno sueña con esas melodías y no hay ningún problema, es con todo gusto. Y la primera que queremos destacar en el episodio es Disorder, ¿no? Desorden, que abre el álbum, lógicamente, con una energía contenida, digo lógicamente después de estos debates entre el productor y los demás integrantes e Ian Curtis, digamos, siendo un puente, y hay una caja de ritmos y el bajo anuncia un nuevo orden sonoro, que es, digamos, un spoiler de lo que sucederá después, un nuevo orden, atención, digamos, ojito ahí, pero lo veremos después, más o menos en este episodio. Otra canción obvia si eres un fanático de Joy Division es She's Lost Control, que se convirtió en un documento muy estremecedor de la epilepsia de Ian Curtis, de frente a un estallido que tuvo mientras todavía trabajaba como parte de una institución pública que organiza trabajos para personas con capacidades diferentes en esa época, y en una de esas visitas que tenía de gente que buscaba trabajo, una jovencita sufre un ataque de epilepsia frente a él, frente a esta consulta, digamos, pública de quiero un empleo, pero tengo ciertas capacidades diferentes, y básicamente lo que cuenta She's Lost Control es precisamente que pierde el control sobre su propio cuerpo, sobre su entidad física, y es algo que a Ian Curtis le afectará profundamente emocionalmente y también en su composición musical para esta canción en específico y de ahí en fuera. Lo interesante y lamentable es que tiempo después él marca para preguntar cómo estaba la chica, para enterarse, por un lado, si ya había conseguido el empleo y en general cómo estaba, porque le sorprendió de sobremanera. ¿Le gustó mi rola o no? Eso pasaría un poco después, porque ya no se enteraría ella, porque le dan la noticia de que ella falleció
más o menos después de esa visita que hicieron para pedir trabajo para ella. Es algo durísimo para Ian Curtis, es algo durísimo en general, ese tipo de afectaciones de epilepsia que representan una especie de posesión, algunos dirían, o desposesión de tus principales factores, que es tu cuerpo y el factor de tu conciencia, ¿no? Entonces, She's Lost Control es lo más representativo de esto antes de que a Ian Curtis se le empiece a desbordar estas mismas cuestiones epilépticas en su propia vida, en su propio cuerpo. Pero es en Shadow Play, que se puede traducir como Juego de sombras o como obra de teatro chinesca, que le llaman, ¿no? De proyecciones de sombras, donde la simbiosis y la tensión alcanzan un punto álgido. Esta canción es un viaje nocturno a través de un paisaje urbano y emocional desolado. La base es impecable e implacable. Es el bajo de Hook. El bajo de Hook, a lo largo de toda la carrera de Joy Division, es la guía absoluta y es también un lugar donde podemos entender por qué estas canciones ya no son el punk clásico previo a ellos. Es básicamente, de acuerdo a varios comentarios e investigaciones, lo que distingue más estos inicios del post-punk que empiezan a llamar. Ya no importan tanto las guitarras como lo que dominan en las canciones. Es el bajo el que palpita hasta adelante para que la canción sea distinguiblemente de post-punk. Algunos podrán discutir, por eso pónganlo en los comentarios, algunos podemos estar de acuerdo más o menos dependiendo de la canción, pero ciertamente en Shadow Play es que hay una línea hipnótica y ascendente en el bajo de Hook que funciona como el motor del viaje, básicamente. Mientras que la batería de Morris, también muy distinguible dentro de la carrera de Joy Division, es una maquinaria de precisión absoluta, aunque se escucha todavía muy adolescente y un poco disminuida, no tanto como en vivo. Está como contenida, como comprimida detrás del bajo también. Sea como sea, sobre este tejido en Shadow Play, la guitarra de Bernard Summers no toca riffs, es lo que también quiero que quede claro, sino que está haciendo capas de atmósferas. Talla y talla texturas, incorpora texturas con algunos arreglos ahí donde se cae un poco más la voz de Ian Curtis en esos puentes de la propia rola, pero aún así creo que no tiene la presencia absoluta del rock, digamos de Led Zeppelin o de Sex Pistols, que son cosas previas obviamente a ellos, y tampoco tiene la presencia tan clara como en los discos que Ian Curtis y todos los de la banda ya habían escuchado, por ejemplo, ¿de quién? De David Bowie, ¿no? Entonces, de Baby Bowie no hay esa recuperación de las guitarras, sino que más bien hay algo del quiebre que está haciendo el propio David Bowie y que también lo hará Iggy Pop, digamos, de la mano de él, con esta trilogía de Berlín, que, insisto, está el episodio de David Bowie en el canal, pero esto es clarísimo para mí y desde Radio Locura, desde Shadow Play, esta cancioncísima del Unknown Pleasures. Son sonidos cortantes, son fríos, que retuercen el espacio y se retuercen a sí mismos como neblina tóxica. En el centro de este juego de sombras está la voz de Ian Curtis. Su voz es la de un narrador perdido en su propio laberinto. Dice versos como: en el centro de la ciudad, donde todas las calles se encuentran, están esperando por ti. La ciudad no es un lugar, es un estado mental. Y eso también es muy significativo porque de nuevo estamos en una ciudad gris, cerca de Manchester, de esta gran... Una urbe que está siendo, por supuesto, bien contaminada, no solamente de los gases que salen de las fábricas, sino también de algo que corroe la mente de los jóvenes, que es, esto ya no son los años 60, esto ya tampoco es los años como tal esperanzados después de la guerra mundial, de la segunda y la primera guerra mundial, sino que más bien nos estamos dando cuenta de que todo es como muy descafeinado, como que tenemos pura desesperanza, como que la desolación. Ya hay un vacío existencial muy patente en la sociedad, ¿no? Que ellos están también codificando. Eso es muy muy importante, lo urbano en Joy Division, sobre todo de esta urbe bien poludida de la contaminación de la industria en la mente, pero también en el espíritu. En todo caso, este juego de sombras, Shadow Play, es el teatro de sus propios demonios de Ian Curtis, porque él componía las canciones de Joy Division, era su chamba aparte de estar cantando, y ya quisiera algo, los demás estaban haciendo música, güey. Es una angustia también de un escenario infinito y vacío para Ian Curtis en esta propia canción. Otras canciones que vienen en la segunda parte del disco, New Dawn Fades, que es una balada pesada y existencial. Lo existencial va a estar en todo Joy Division, ¿no? Eso tiene que quedar clarísimo. Un diálogo, aún así, específicamente en esta canción, entre desesperación de la guitarra y la resignación del bajo. Creo que estos contrastes entre que el bajo dice, bueno, yo voy por mi cuenta y me siguen todos, pero la guitarra dice, bueno, tengo mucha desesperación de ya acabar la canción porque yo solo hago texturitas, ¿no? Y otra Ojalá canción... estuviera yo en Tool, ¿no?
Algo así por el estilo. Otra canción importante que cierra el disco verdaderamente es I Remember Nothing, no me acuerdo de nada, que es un colapso lento y muy cacofónico. Es una canción estridente, aunque tiene un pulso bastante más moderado, y donde ustedes pueden ver que este viaje es verdaderamente corto. El disco Unknown Pleasures no dura muchísimo. Es un disco que todas las veces que se ha escuchado para la realización de este programa y desde antes, personalmente siento que se me acaba muy pronto, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? También, aunque crean muchas atmósferas y demás, te quedas con las ganas de una versión extendida. Y sí existen estas versiones extendidas que incluyen presentaciones en vivo de conciertos grabados cuando compras tu vinilo así carísimo de coleccionista, pero aún así la sensación del estudio se queda un poco corta cuando quieres seguir pues experimentando más esa angustia auténtica adolescente post-punk de Joy Division. Y hay que hablar de lo obvio, que es la icónica portada, que es el pulsar CP1919, que es silenciosa y misteriosa a más no poder, como un sello final perfecto para un trabajo que fue ante todo el registro de un grupo y un productor encontrando su voz común a través del desacuerdo. Nosotros sabemos que ustedes, aunque no hayan escuchado a conciencia ninguna canción de Joy Division, han visto esta portada en algún momento en el internet, en alguna biblioteca, en alguna referencia, en alguna playera. En una playera, por supuesto, y no es algo, digamos, indigno, todo lo contrario. Codificar también en las portadas de la música de los álbumes es algo sumamente importante conforme avanza la industria de la música y conforme avanza también la capacidad del diseño musical. Tenemos una sección que ya está en el canal desde igual varios meses, de Alex Stanways, donde revelamos eso del origen de ponerle vida, ponerle color a las portadas, aunque en este caso más bien es todo lo contrario, ¿no? Es quitarle la vida, quitarle la persona, digamos, animada, pero es sumamente icónico, eso es innegable, y puede ser que sientas que es muy poco lo que dura el disco, pero la portada nos sigue recordando que podemos ponerlo una vez más, y desde la lista de reproducción que tenemos de Radio Locura, ustedes pueden hacerlo. Hay bastantes canciones de Unknown Pleasures, porque es obvio que lo icónico sigue resonando con Joy Division. Pero hay que hacer una pausa, digamos, conceptual, porque al hablar de Joy Division es necesario hablar de Ian Curtis como el personaje principal, porque los otros sí tienen vidas interesantes, sí tienen quiebres, pero él es el que se lleva todas, ¿no? De las cosas de quiebres, de las cosas de no saber llevar la pequeña grande fama que empiezan a cosechar con el Unknown Pleasures, y desde antes ya viene tocado por lo que dijimos de She's Lost Control, ¿no? De ver los estragos de la epilepsia en una persona frente a sus ojos, y él, pues básicamente es el dilema de Joy Division. En esto vamos a hacer puntualizaciones de grandes amores que él tuvo, tanto musicales, inspiraciones, literatura, música, y también amores literales, es decir, parejas que estuvieron ahí en un vaivén lamentable, muchos dirían, para todas las personas involucradas. Así que para entender la música hay que adentrarse en el corazón desgarrado de Ian Curtis. ¿Por qué está atrás de mí David Bowie e Iggy Pop? Y Robert Downey Jr. Era porque musicalmente ellos dos fueron seguidos muy de cerca por Ian Curtis, y él quería, directamente, adoptar lo poco o mucho que pudiera, porque él era muy tímido, pero al mismo tiempo muy intelectual, la actitud andrógina y la energía cruda del protopunk. Presenta básicamente David Bowie en el Low, ¿no? Un poquito más lo hace Iggy Pop en el disco de Idiot, ¿no? En el Idiota, que es uno de los favoritos absolutos de Ian Curtis ya desde esos momentos. Pero todo esto Ian Curtis lo canalizará hacia un territorio mucho más sombrío, obviamente. Sin embargo, su imaginario no surgió de la nada, el imaginario de Ian Curtis. Él era un caníbal cultural, un devorador obsesivo de arte. Además de Iggy Pop y de David Bowie como referentes absolutos musicales, él era un hombre que leía, un chico que leía. Su verdadero combustible era la literatura. Su biblioteca personal era un mapa de la psique humana en sus propios límites y en los bordes. No solo leía, sino que se sumergía en estos mundos que estaba descubriendo en las páginas. Así que les voy a soltar una lista increíble que ustedes pueden visitar de lo que Ian Curtis estuvo una y otra vez agarrando en lecturas profundísimas, y son recomendaciones absolutamente verificadas desde Radio Locura. Para empezar, las distopías de J.G. Ballard, entre ellas La exposición de las atrocidades, y Rascacielos también, que tenemos aquí detrás de nosotros, y por supuesto un clásico también de la literatura
británica, La Naranja Mecánica, una lectura muy cerquita también del corazón de Ian Curtis, y ustedes irán viendo por qué este tipo de historias desquiciadas, distópicas, les tiran así como muy profundamente en su angustia personal. Y también recordar que ya tenemos el episodio de Stanley Kubrick aquí en el canal, donde obviamente revisamos a profundidad esta gran obra maestra, La Naranja Mecánica. Por otro lado, también el pesimismo filosófico y el vitalismo que más o menos no supo escuchar, pero sí, de Friedrich Nietzsche, principalmente con El Anticristo y Así habló Zaratustra, eran de los eran de los libros más cercanos de Nietzsche para Ian Curtis, y nosotros ya tenemos en el canal precisamente el episodio donde hablamos de El poeta del martillo. Que de alguna manera hace mucho sentido que Ian Curtis, con todas estas sombras que él veía en las calles, en estas calles que caminaba con su mente y con todo este existencialismo, obviamente de alguna manera tenía que estar bastante bancado, ¿no, mi chavo? Bastante basado en personas que tienen esta, sobre todo, claridad mental, ¿no? No digamos que es algo absolutamente gigantesco o algo así, porque en ese sentido creo que Ian Curtis era una persona que sí tenía sus grandes referentes, pero se metía, se clavaba precisamente en sus propias referencias. Creo que no es sorpresa de nadie que realmente una de esas grandes referencias que de alguna manera se ha llegado incluso también a decir Nietzsche es una lectura adolescente, en el sentido de que estás intentando encontrar tu identidad, y Nietzsche de cierta manera es esa búsqueda de identidad en un sentido filosófico de la propia historia. Entonces hace mucho sentido que Ian Curtis haya recurrido también a las líneas que se aventó este grandísimo rapero que es Friedrich Nietzsche. No cap. No cap, motherfucker. Y si ustedes no son cercanos realmente a la literatura de Friedrich Nietzsche, nosotros hicimos un gran esfuerzo para podérselos poner en la pantalla, en los oídos, para que sea un poquito más pues llevadero, ¿no? Porque la verdad es que Nietzsche es una persona que sí tiene un corpus teórico de repente bastante grande que no sabes ni por dónde empezar, pero ese episodio pues te echamos la mano para que también puedas entender un poco de Ian Curtis, en dado caso de que pues jamás te hayas acercado o te hayas acercado muy poco a Nietzsche, para entender también la mente de Ian Curtis. Y como pasito subsecuente también se acercó al existencialismo y al absurdo de Sartre, ¿no? De Jean-Paul Sartre, con La náusea como la lectura predilecta, esta novela que es muy breve y al mismo tiempo está llena de asco por la realidad, por la existencia, por ver cuál es el sentido de todo y no encontrarlo y sentirte verdaderamente con asco, con náusea. Por eso se llama así básicamente el libro, e Ian Curtis lo estuvo checando al milímetro. Y otro más, un favorito de la casa de Radio Locura, que es Franz Kafka, también se acercó Ian Curtis a él, y entre las que destacamos más es En la colonia penitenciaria, una lectura que es un relato más o menos breve, donde básicamente es una visita a una cárcel, donde se ve un método más o menos claro de tortura. Así que si este tema ya está para Ian Curtis bien repasado de la mano y de la dedicación de Franz Kafka, podemos seguir entendiendo por qué le fascinaba. Otro más es el otro clásico de todas sus obras clásicas de Franz Kafka, que es El castillo, una lectura dentro de las novelas que tiene Kafka inconclusas, donde básicamente el protagonista, un agrimensor, es decir, aquel que se dedica a medir distancias de agricultura, ¿no? De espacios para la producción agrícola en ese sentido, no puede llegar a reportarse a la oficina del castillo, porque cada vez que intenta acercarse, el castillo está más lejos, tanto conceptual como existencial, como sentimentalmente. Esa novela es una de las más recomendables, pero probablemente no la primera para entrar a Franz Kafka, porque es un poquito más extensa. Quizás si ustedes quieren profundizar, pues revisen La Metamorfosis, por supuesto, o revisen como Ian Curtis los cuentos de Franz Kafka. Que por cierto, Kafka ya tiene su episodio en Radio Locura de nuestra primera temporada, donde nos van a ver casi sin barba y así como niños y pañales, pero realmente vale la pena también darle una buena vista a ese video. Y hablando de eso, también llegamos a otro que ya tiene su episodio en la primera temporada de Radio Locura. Nos referimos a Fyodor Dostoyevsky, uno de los más grandes escritores. Y te hubiera encantado Radio Locura. Seguramente sí, aunque igual y no lo veía por la misma actitud que más o menos lo sumergía en sí mismo. Dos pendejos, andamos diciendo mamadas, chinguen a su madre. Pero sí lo leyó de cerca. Se dice principalmente con la novela de Memorias del subsuelo. ¿Qué dijeron? Una de las historias más breves que tiene, fundacionales, de las primeras en su carrera, donde estamos viendo un personaje que deambula por las calles y ve la pauperización del espíritu humano. En otras palabras, es como... Está bien como el gallo Claudio. El gallo Claudio también vive eso, aunque no queremos llegar, es un proletario de la granja, más bien es un campesino proletarizado o pauperizado y demás cosas. Así que
Memorias del subsuelo también tiene un protagonista que se parece mucho a Ian Curtis. Hay un reconocimiento absoluto en eso. Y otro más que se llama El idiota. Dostoyevski escribió esta historia donde el protagonista es un príncipe idiota que viene después de estar internado buscando curar deficiencias que tiene mentales, ¿no? Ataques de epilepsia también suceden en esta novela y en varias de Dostoyevski. Y creo que queda claro el sentido de esta novela cuando vemos en una de las cartas, en uno de los textos biográficos de Dostoyevski que dice: yo quisiera escribir una novela, me he propuesto esto, donde el protagonista sea tan bondadoso, sea sumamente bueno, que el mundo lo devore, que lo termine arrasando. Eso pasa en El idiota, en El príncipe idiota de Dostoyevski. Y de nuevo, Ian Curtis lee esto y se ve reflejado en esas imposibilidades de, a pesar de ser una persona muy inteligente, estar indefenso ante los atropellos de este mundo gris que está viviendo. Otro más, Arthur Rimbaud, este autor que es básicamente el niño poeta por excelencia francés, que también inspira en Curtis, ¿no? Si eres un niño, un adolescente, y te enteras que este carnal Rimbaud hizo sus poemas y después se fue a ser una persona que vendía personas y se dedicaba a vender armas y demás cosas, dices: esto es un niño maldito de la poesía. Me gusta esa historia porque me siento reflejado de las potencias rápidas, que la vida se va muy rápido, pero tú lo vives intensamente. Algo así como un Kurt Cobain de la poesía francesa, Arthur Rimbaud, que podría tener su episodio sin lugar a dudas si ustedes lo ponen en los comentarios y lo podemos ir trabajando poco a poco. Ian Curtis ya lo hizo en su momento leyendo Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Y claro que sí, como no, también uno que ya tiene su episodio en el canal, que se llama Oscar Wilde, un hombre exquisito por donde le veas, y su literatura aún más exquisita. Ian Curtis se dice que leyó todas sus obras, que se encantó con El retrato de Dorian Gray, con El príncipe feliz, es decir, novelas, cuentos, con sus obras de teatro. Vean nuestro episodio de Oscar Wilde para no, digamos, perder la sorpresa que ustedes pueden tener ahí al revivir ese episodio que ya está completamente para ustedes. Pero básicamente de Oscar Wilde podemos decir que Ian Curtis agarra esa parte que es los versos, las palabras pueden ser sumamente bellas, aunque estén denunciando atrocidades, las ironías más fuertes de sociedades grises, como mucho de lo que vivió Oscar Wilde en su momento, y señalado sobre todo por sus preferencias, por sus actuares, pero en el caso de Ian Curtis, menos posibilitado, excepto que agarrara el micrófono y llegara con sus poemas para cantar en sus canciones. Hay un reflejo también ahí, lógicamente, de Ian Curtis, con un apestado para su época, pero que también fue amado en su época, Oscar Wilde. Y en este mismo enlistamiento de lecturas favoritas de Ian Curtis, Hermann Hesse hace su aparición con El lobo estepario, con Siddhartha, con lecturas también adolescentes, fundacionales, que te cambian la perspectiva de la vida cuando estás aprendiendo cosas. Y hay que recordar que muchas veces seguimos siendo adolescentes toda la vida, porque esto de adolecer, de sentirse indispuesto, angustiado y demás, es algo que se sigue presentando a lo largo de la vida por temporadas, con crisis, con representaciones de no estoy completamente asentado en mi vida como adulto funcional, me siento mal por dentro. Y El lobo estepario es esa historia también de un joven que está viendo que tiene que forjar su propio camino, que tiene que ser alguien que se forja en la misma libertad salvaje, porque no hay de otra, pero al mismo tiempo puede reconocerse en otros. Es esas mismas discusiones de Ian Curtis que se ve reflejado también en El lobo estepario y en Siddhartha, una lectura bellísima de Hermann Hesse, de los libros favoritos de Radio Locura, y sobre todo que te hace ver que no hay un único camino para entender la empatía, la realidad del sufrimiento y demás cosas. Y para ir despuntando esta idea de que también leía literatura muchísimo más cercana a sus tiempos, es William Burroughs, este escritor que estaba muy loquito de muchas de sus posturas, que incluso terminó acometiendo ciertos delitos, agrediendo a su pareja, pero que el juego y también el cuestionamiento absurdo de la realidad está siempre en William Burroughs. En El almuerzo desnudo, Ian Curtis también ve esas posibilidades y que la alivianan un poco, porque también muchas veces ver todo gris también dices, no mames, ya también hay que variarle un poquito, ¿no? Aunque sea así Ian Curtis, ¿no? Y eso es muy importante porque también la fantasía, lo grotesco, algo así como Cronenberg, ¿no? Que son monstruos, también inspiraron a Ian Curtis. Y por último, dentro de estas posibilidades literarias de la biblioteca de Ian Curtis, tenemos a Antonin Artaud, este escritor que pasó tiempo en México, que se inspiró con los hongos, que estuvo en comunidades muy, muy profundas del México, de Oaxaca, de Guerrero y demás profundidades auténticas de pensamientos y cosmogonías diferentes. También inspiró a Ian Curtis, principalmente con El teatro y su doble, un ensayo donde vemos una vez más el desquiciamiento de escritores
que Ian Curtis dice, pues también se puede, ¿no? Uno expresar por medio de la locura que lo cura todo, aunque a veces no es tan cierto. Cuando te descarrilas y no recuerdas que no está mal ser un animal, ¿no? Entonces hay que mantenerse vivo desde Radio Locura. Ya lo vimos en el episodio de Escritores, el especial número 80, que ya está en el canal, súper a gusto, y que ustedes pueden ver que a veces los límites entre la locura, realidad, conseguir tus objetivos y estar muy angustiado son muy difusos, pero siempre apostamos desde Radio Locura y al hacer arte por la vida, por el vitalismo, ¿no? En El teatro y su doble de Anthony Artaud también está esto, e Ian Curtis lo leyó con mucho detalle. Y por supuesto, como mención honorífica, está Almas Muertas, que incluso él codificó, reformuló para una canción que se llama Dead Souls, Almas Muertas en inglés, donde retoma esta novela de el mismísimo Gogol, un autor también francés previo a Dostoyevsky, que tiene una historia muy irónica, que va recuperando los papeleos de los esclavos o los siervos de los hacendados en Rusia. Estar coleccionando almas muertas es lo que hace el protagonista, y así digamos que evita impuestos, así digamos que mantiene su economía, pero al mismo tiempo se está carcomiendo por dentro. Algo así como este fenómeno que en México se dio mucho y seguramente y lamentablemente en muchos países de Latinoamérica, donde las personas muertas, por ejemplo, votaban por el candidato presidencial, ¿no? En las campañas que estaban sucediendo. Eso de jugar con el título de las personas muertas para que todavía sirvan para fundamentar dinero, elecciones y demás, está en Almas Muertas. Ian Curtis se inspira con esto y nos toca mucho aquí con el PRI y demás, incluso Morena y demás. Esto es otra inspiración más ya codificada en una canción, Dead Souls de Joy Division. Aunque esta carga intelectual artística que acabamos de ver con David Bowie, con Iggy Pop y los demás escritores, chocó pero rotundamente con una realidad personal y devastadora y un conflicto emocional innegable y sostenible de Ian Curtis. Estamos hablando de sus amores como tal, de relaciones personales. Por un lado estaba Deborah Debbie, su esposa, desde el 75, se casaron muy jóvenes, y también madre de su hija Natalie, que representaba la vida doméstica para Ian Curtis. Esa ancla en Manchester, esa realidad de la que se sentía cada vez más desconectado, extrañado, sacado de onda. Por el otro lado estuvo Annick Honoré, una periodista belga, culta, intelectual, con quien inició una apasionada y culposísima relación durante las giras que empezaba ya a hacer Joy Division después del Unknown Pleasures. Annick para Ian Curtis representaba el escape, el mundo del arte continental y una conexión intelectual que ciertamente le fascinó. Estas dos posiciones no deben dejar de lado la realidad de que tuvo un pésimo manejo en sus relaciones amorosas. Era un niño pendejo, no hay que decirlo de esa manera. Seguía siendo en eso una persona muy inexperta, y que por eso no hay que perdonar o hay que dejar de lado la idea de que si es una persona genial, si era muy intelectual, pero a veces eso que llaman bien o mal inteligencia emocional la tenemos abandonada, y espero que no siga siendo así conforme pasen los días, la vida y demás en todos quienes lo estén viendo, pero en Curtis pues sí le carcomió esos vaivenes emocionales. Se dejó llevar por los placeres desconocidos realmente, ¿no? Pues ciertamente, irónicamente, sí, frente a estos dos grandes amores de su vida. Y hay que hablar en este punto entre Annick y Deborah, entre su amante, entre su amiga, fuera del matrimonio y su esposa, una canción que codificará en un futuro, porque no la saca en estos momentos, pero ya la empieza a escribir, ya la empieza a masticar, que se llama Love Will Tear Us Apart. Es decir, el amor nos desmoronará, nos quebrará. Es probablemente la canción más conocida de Joy Division, y es la cristalización perfecta. Se puede leer en esa canción el conflicto que estaba sintiendo por dentro entre estos amores, porque no es una canción de amor, obviamente. Es una sobre la incapacidad frente al amor. Dice algo así como: tú te quejaste mientras dormías, todas mis fallas fueron expuestas. Otra idea también, por ejemplo, hay una especie de resabio en mi boca, una desesperación que se agarra, que no se quiere ir. Esto en la canción de Love Will Tear Us Apart es algo como una crónica de la manera en que el cariño, la culpa y la incomprensión pueden destrozar lamentablemente a las personas desde adentro. Aquí ya la epilepsia no era algo que solo estaba recordando de aquella que fue a pedir trabajo mientras él era un funcionario público. Ya también se empezó a manifestar en su propia vida, en su propio cuerpo. También la depresión, por lógicas y compaginadas razones, y la presión de la fama cada vez más creciente estaban mucho más amplificadas por esta grieta en su corazón. Hubo al menos un intento de acabar con su propia vida en esta época, bien documentado, una sobredosis de fenobarbital en abril de 1980.
Esto, si no es bastante obvio, fue una clara señal de alarma de un hombre que se sentía atrapado entre dos mundos y dos amores sin una salida aparente. De nuevo, es importante la salud mental desde Radio Locura, lo recordamos en cada oportunidad que tenemos porque es una realidad latente y que hay que atenderse. Seas quien seas alguien que compone, seas una persona que se dedica a la educación, seas quien seas, eso es algo importantísimo que hay que ponerse el botoncito de hay que revisarse cómo estás, de tu corazón, de tu mente y también de tu creatividad con eso combinado. Si Unknown Pleasures fue el taller de aprendizaje para Joy Division, Closer es la consagración de un lenguaje sonoro que ya habían dominado en el álbum previo. Para las sesiones de grabación de Closer a principios de 1980, la dinámica había cambiado bastante. Martin Hammett ya no era el científico loco probando fórmulas de grabación y de producción. Era o pretendía ser el arquitecto de un mausoleo sonoro. Llegaba a los estudios con ideas más claras y técnicas ya perfeccionadas, revisadas. No tanto, pero sí mucho más que antes. La banda, por su parte, si bien aún estaba albergando reservas sobre el sonido, a veces demasiado pulido y frío que perseguía el productor, confió en su criterio porque vieron que Unknown Pleasures fue no un éxito absoluto en ventas y se colocó en demás posicionamientos de listas, pero sí ya lo seguía mucha gente real que iba a sus presentaciones. Había gustado Unknown Pleasures. Aunque fuera de culto, de nicho, era algo bastante vivo y palpable. Así que entendieron que aunque no siempre les gustara, principalmente a los otros integrantes, no a Ian Curtis sobre todo, esa era una visión que podía trasladar al vinilo la pesadilla lúcida y monumental en que se habían metido estos chavos y que estaban sus vidas así, principalmente de Ian Curtis. La evolución es abismal. Donde el primer disco tuvo a Hammett haciendo descubrimientos sobre cómo aislar los sonidos, cómo trabajar parte por parte la batería, aquí lo hace con una intencionalidad dramática brutal. La producción no es solo atmosférica, es escenográfica. Cada eco, cada espacio vacío, cada sonido tratado está al servicio de una narrativa de decadencia y trascendencia forzada. Hay teclados, especialmente en este disco, hay el Mellotron, también por supuesto, y ya no son detalles como coloristas ahí como se me ocurrió y nomás pues se accidentó mis manos y tocaron en esa canción, sino es ya conciencia, son pilares de una catedral. Composición bien hecha y derecha. Algo como gótico se está cocinando, hirviendo en el Closer, que ya estaba en semilla, digamos, latente en el Unknown Pleasures. Hammett utiliza todos estos elementos para crear ambientes de una solemnidad aterradora, mi brother. Es decir, con canciones como Décadas y The Eternal, que son canciones ya más largas, que son canciones ya muchísimo más planteadas y desarrolladas conforme las vas escuchando. Hay coros sintetizados que suenan como cantos desde el más allá. Pero yendo en orden, este álbum abre con Atrocity Exhibition, una canción totalmente basada en uno de los relatos de Ballard que hablamos en la parte literaria de este episodio, que es una exposición de las cosas más atroces, ¿no? Un museo de lo más raro, perturbador en la tierra. De eso hace la canción su espectáculo. Hammett, en esta canción, el productor, distorsionó la batería de Morris hasta hacerla sonar como tambores de guerra en una feria de raros, de locos, de freaks, de geeks. Un freak show. Mientras el bajo de Hook está serpenteando con algo ya más enfermizo, una manera ya no tan organizada de llevar la guía en las canciones. Y Curtis, con una voz que es pura narración clínica, nos invita al espectáculo. Dice en las primeras partes de esta canción: "This is the way, step inside". Este es el camino, métete adentro. Métete, mi brother. En Isolation, una de las canciones más potentes del Closer, Hammett, como productor, demuestra su maestría en el contraste guiando a Joy Division. Construye una base de synth pop pulsante, casi bailable, pero la está envolviendo, empaquetando con una capa de frivolidad y la corona una voz, Ian Curtis, desgarrándose vulnerablemente, que confiesa: estoy avergonzado de la persona que soy. El productor ya no solamente capturó emoción, manipulaba junto con ellos los códigos del pop, entre comillas pop, para estar hablando de post-punk, para vaciarlo de toda alegría y que se sienta todo patético, desgarrado, con todo para conmoverte y sentirte desolado. Pues es Isolation, ¿no? Donde hay redondeos en la simbiosis entre el sonido y el contenido lírico es en las últimas canciones. Heart and Soul, es decir, corazón y alma, es un monstruo de pesadez. Es una de las canciones más potentes y que deberían ser aún más icónicas desde mi perspectiva de Joy Division. Con un bajo que es un destino irrefutable. El bajo sigue siendo muy patente. Estos post-punk
porque Peter Hook está trabajando desde adentro este bajo muy agudo, hay que decirlo. También 24 Hours, 24 horas, que contiene el momento de claridad, entre comillas, más desesperanzado de Curtis, si ustedes escuchan la letra, y la música con un riff de mucha angustia en la guitarra, suena como el último suspiro de la razón y del corazón también. Y desde luego, Decades, donde se está desplegando todo el arsenal de Joy Division practicado en Unknown Pleasures y desarrolladísimo en Closer. La canción Decades es una especie de marcha fúnebre, una diligencia hacia la nada, con una melodía de teclados que es a la vez muy bonita, pero sumamente desgarradora. En esta canción, si no recuerdo mal, Ian Curtis canta: hemos tocado a las puertas de la recámara más oscura del infierno. A la madre. No como una metáfora, sino como... Él realmente fue al infierno. Una especie de reportaje del otro lado de cómo se sentía, y por proyección también Joy Division. Visto lo visto y sobre todo escuchado lo que se escucha en Closer, podemos decir que suena como lo que es. La obra sí de un productor que conoce todo el poder de su mesa de consolas y lo ejerce con una precisión escalofriante. Aquí ya era alguien en la producción porque ya había ensayado en el disco anterior. Y no solo hay experimentación aquí, hay certezas, certidumbres por lo menos en la producción. Una certeza que se refleja en que están grabando no solo su mejor disco, de acuerdo a Radio Locura y de acuerdo a muchas críticas hasta la fecha, sino el testamento sónico definitivo de una belleza a la vez trágica e insoportable, como ustedes pueden ver en la portada de este disco. Es una recreación escultórica de un cementerio que retratan para que aparezca, con un recuadro blanco que hace un contraste absoluto con el disco anterior y con la misma idea del disco cercano, ¿no? Cada vez más cerca, Closer. Así que, en pocas palabras, donde Unknown Pleasure, el disco anterior, era el grito, Closer es el silencio que queda después de desgarrarse la garganta. Pero puntualmente antes de que saliera al público Closer, la presión para Ian Curtis se volvió insoportable. Las crisis de epilepsia eran más frecuentes y más violentas, a menudo en pleno escenario, en donde los seguidores y la propia banda no podían identificar absolutamente directo si estaba bailando, que se contorsionaba, ¿no? Que se alocaba, que era un estilo muy particular, o si estaba empezando a tener un ataque de epilepsia. Lo cual es muy irónico, lo cual es durísimo, lo cual puede ser muy cruel, porque cuando no puedes manejar tu propio cuerpo a voluntad, cualquier quiebre se siente como absoluto, eso es cierto. Ian Curtis atravesó mucho de esto en las giras que hicieron de los más de 100 conciertos a lo largo de Europa. La depresión, al mismo tiempo, lo estaba carcomiendo, consumiendo. Y el dilema entre Débora y Anik, sus amores de relación como tal, lejos de ser una aventura emocionante, lógicamente no lo era, solamente se volvió una fuente de culpa y desgarro cada vez más paralizante. Llegamos así al punto donde la banda ya había logrado, por su manager, por sus avances musicales, por la gira en Europa, consolidar el contrato para una gira en Estados Unidos, brincar el charco, ¿no? Esas realizaciones que hasta los Beatles lo hicieron, ¿no? Ese gran mercado que es América en general y Estados Unidos particularmente. Y cuando se estaban a punto de embarcar, un día antes, básicamente de esa gira, irse a Estados Unidos, el horizonte para Ian Curtis parecía una sentencia. Cada vez más cerca. Volvemos a hacer el aviso que hicimos en el episodio de escritores que atentaron contra su propia vida. Esta decisión fatal que estamos a punto de narrar no es la única opción en ningún momento. Si tienes algún tipo de pensamientos de este estilo, sensaciones de esta magnitud, de este tipo de crisis, busca ayuda en amigos, en la línea de la vida, en todas estas oportunidades de volver a conectar contigo mismo, contigo misma. Aún así, en la mañana del 18 de mayo de 1980, en la casa que compartía con Debbie en Macclesfield, Ian Curtis tomó una decisión, la decisión final. Quiero que caiga este dato contundente como es. Es una banda muy joven y puntualmente Ian Curtis tenía en este año 23 años. Estaba cerca de cumplir los 24, ya no alcanzó a cumplirlos. Entonces, esa tarde en la casa a solas se puso a ver una película de Herzog. Esta película que se llama Stroszek, que básicamente es una persona de Europa que emprende el camino a Estados Unidos para buscarse una nueva vida. Cuando llega allí, le va
pero de la chingada. Y lo intenta muchas veces y su realidad se va quebrando más y más con una profundidad psicológica muy potente de Herzog. Esta película es la última que ve Ian Curtis. No creo que haya sido la mejor película que pudo haber visto. Probablemente... Menos antes de irse a Estados Unidos. Exactamente, debió de haber visto otra cosa, ¿no? Inspirándose en otra cuestión, pero ya estaba muy entrecruzado entre el dilema de los amores y de cada vez sentirse más extraviado. Además de eso, puso el LP, el vinilo de The Idiot de Iggy Pop, uno de sus mayores referentes junto con David Bowie. Pero si ustedes escuchan The Idiot de Iggy Pop, ustedes descubrirán algo muy claro. Suena como un Joy Division antes de Joy Division en varias partes de las canciones, sobre todo por la presencia de un bajo muy muy potente que guía ciertas canciones y una voz que es bastante grave, como declarando poesías, cosa muy parecida a lo que Ian Curtis podemos ver que hizo en Joy Division. Así que después de que acabara de escuchar este disco, o muchos dicen que seguía reproduciéndose cuando lo descubren, digamos ya por cuestiones más cinematográficas, es que él en la cocina decide ponerse una soga de una repisa que estaba ahí en la cocina y asfixiarse a sí mismo. También había estado tomando bastante alcohol y eso de por medio con los medicamentos que tomaba, no tomaba por las epilepsias, por la epilepsia que le aquejaba cada vez más, es un pésimo cóctel. Era la víspera de que Joy Division partiera hacia Estados Unidos. Su desvivimiento no fue un acto teatral, hay que decirlo. No fue algo estético. Fue una cuestión desesperada y al mismo tiempo muy lógica, trágica, porque había una lucha interna innegable que estaba documentada y no se supo ver, o al mismo tiempo sí, no se sabe del todo. Es muy nubloso cuando se habla de este tipo de cuestiones, cuando vemos las letras que él estaba componiendo. El mundo, como les dije hace rato, recibiría Closer, su segundo disco, ya como un disco póstumo, y el single Love Will Tear Us Apart, esa última canción que estuvo cocinando meses antes, fueron lo último que nos dejó en el mundo, digamos, como tal. Salieron como lo que se puede llamar de lo último que compuso, digamos, antes de partir de esta vida. Así tan simple como eso, son póstumos estos dos trabajos, Closer y Love Will Tear Us Apart. Así, Ian Curtis transformó su dolor en arte que sigue sonando, en canciones que siguen presentes, y lamentablemente su leyenda se volvió mito. Trascendió mi carnal Ian Curtis. Eso no lo exime de haber descuidado y también que su acompañamiento fuera muy pobre por parte también de personas que no estaban tan capacitadas como sus compañeros de grupo. En fin, la sociedad era otra, los apoyos también clínicos, se veía mucho que las pastillas que le daban eran todavía muy experimentales. Todo esto es una realidad muy palpable a finales de los 70s, principios de los 80s. En estos tiempos todo es muchísimo más claro, al menos en encaminamientos, en contención que ustedes pueden tener en todo momento si tienen este tipo de pensamientos. El arte es sinónimo de vida y en este caso, a pesar de que Ian Curtis tomó esta decisión fatal, estamos desde Radio Locura apostando lo contrario y siempre sintiendo lo contrario. El arte es sinónimo de vida. Y es aquí donde nos detenemos en este episodio de Radio Locura para contemplar la paradoja de Joy Division. Solo 53 canciones, solo 29 meses, solo 2 álbumes de estudio. Y sin embargo, tienen una influencia que es muy grande. Fue una carrera breve pero inmensa. Esa intensidad creativa es lo que le da a su obra una potencia tan concentrada. No hubo tiempo para la decadencia, para envejecer, al menos para Ian Curtis, para los discos que son de relleno, que llaman algunos. Fue estallido puro y duro, y eso también es una especie de plantilla para lo que vendrá después en los años 90, con el grunge y con lamentablemente también decisiones fatales con los cantantes de aquella época. El catálogo de Joy Division y los lados B, cuestiones que nunca habían sido publicadas, salen en 2 recopilaciones. Una es la que están viendo aquí detrás de nosotros, que se llama Steel, bastante buena para posicionarte en lo que vino antes, de cómo se consolida su carrera, de grabaciones más o menos perdidas y recuperadas, y también grandes éxitos. Y además esta otra recopilación que se llama Substance, que es, digamos, como un Greatest Hits, pero bastante extendido, que si ustedes no se han dado la oportunidad, visiten también estos 2 recopilatorios que están muy bien curados directamente por los albaceas de Joy Division. Aquí quiero aclarar algo, sí tienen 2 discos de estudio, pero la gran mayoría de canciones que son las más reconocidas son sencillos que salieron independientemente. Canciones como Transmission, que son del principio de su carrera, canciones como Love Will Tear Us Apart, también nunca salieron incluidas en discos como tal, salvo los recopilatorios posteriormente. Son canciones que salieron por su cuenta, y eso también es muy interesante. Cuando construyes una carrera tan breve,
pero muy intensa, muchas veces no te quedas en juntar todos tus juguetitos y sacarlos al público junto con un álbum, sino que vas sacando destellos en una y otra ocasión, que son los sencillos en esa época. También pasa muchísimo en estos tiempos, pero es por razones bastante distintas en la gran mayoría de los casos. Lo que trato de decir es que las canciones probablemente más famosas de Joy Division, la gran mayoría de ellas, no son parte de los Known Pleasures ni del Closer, y eso es muy interesante también como caso de estudio de la diversidad para publicar tus obras. Si lo sientes y se puede, sácalo, sea como álbum, o sea como sencillo, sea como cuento, o sea como un libro completo, pinturas y demás cuestiones. Pero el legado más tangible es la banda que nació a partir de las cenizas de Joy Division, New Order. Lo adelantábamos más o menos en la primera etapa de este episodio, porque Sumner, Hook, Morris, los 3 integrantes que sobreviven de Joy Division, y Gillian Gilbert, tecladista y después pareja de uno de ellos, llevarán los elementos electrónicos que ya exploraban muy ligeramente en Joy Division hacia la música más dance y el synth pop, muchísimo más bailable, aunque las canciones también tienen mensajes algo tétricos, demostrando que hubo resiliencia creativa extraordinaria. En esto hay que decir que bastante tiempo antes, en este caso se cuenta como meses, no como años, seguramente, es que todos los integrantes de Joy Division se pusieron de acuerdo. Si alguien se va de la banda, o si alguien ya no puede estar, vamos a cambiar el nombre de la agrupación. Por eso es que deciden cambiar. Muchas gracias. Por eso es que deciden cambiar su nombre con referencias a campos de concentración nazis, a el nuevo orden mundial. Nuevo orden, que se discute mucho en algunas entrevistas, en algunos libros autobiográficos de cada integrante y de la esposa de Ian Curtis, que, bueno, viuda en este momento ya, es que no se dieron cuenta de que New Order también tenía esas referencias a cuestiones, digamos, del Tercer Reich o de dominación absoluta de ciertas naciones en ciertos periodos históricos. A lo que voy es que para ellos fue muy claro, para los que quedaron, que definitivamente era un nuevo ordenamiento de la banda, ¿no? Ya no estaba el principal compositor, esto tiene que ser completamente una nueva organización. Aquí tenemos a los integrantes de New Order viendo cómo Joy Division se convirtió así en el símbolo absoluto de la angustia adolescente canalizada a través de la música. Joy Division ciertamente demostró que no se necesita una carrera larga y dilatada para marcar a fuego la historia de la música, pero no estamos diciendo aquí desde Radio Locura que lo mejor sea que tu carrera sea corta y que abandones tus proyectos. Todo lo contrario, es un caso excepcional, y todo lo contrario, los tiempos han cambiado, hay que reforzar más el arte, la vida, la continuación, porque envejecer también es un arte, y porque la música también cambia, como en el caso, por ejemplo, de David Bowie, que ya tiene su episodio en el canal, de Alan Parsons, que también tiene toda una carrera larguísima y muy evolucionada. Eso es lo que estamos apostando, que tú te des todo el camino y que no lo interrumpas. A veces, hay que decirlo, con Joy Division, sea como sea, bastó genialidad, enfogonazos y la verdad, una verdad tan breve como intensa para iluminar, aunque sea con una luz muy oscura, muy negra, más bien, el camino más desgarrador, que es lo gris en general de las ciudades postindustriales, del abandono existencial adolescente, de ya no estamos aquí rompiendo en el punk más clásico, sino ya estamos viendo y criticando hacia adentro. Una de las cosas más rescatables que podemos sacar también de toda esta historia de Joy Division, que obviamente pareciera ser algún paralelo, ¿no? Como lo tenemos también en el caso de Freddie Mercury y Queen, que parece que una sola figura, que en este caso es Ian Curtis, está eclipsando casi todo lo que ocurre realmente con la banda, ¿no? En un sentido, pues obviamente de broma, en algún punto dije así como, pues los otros integrantes casi no se sabe qué pedo con ellos, ¿no? Porque obviamente se ve eclipsado por esta gran situación, ¿no? Que es el hecho de que pues Ian Curtis decide terminar con su vida. Y ese tipo de cosas en cuestión de la industria musical creo que es algo que hemos recuperado incluso también en episodios, como ya lo pueden ver en el de Daniel Johnston, que tiene muchísimo que ver con el hecho de la salud mental, ¿no? En el caso de Ian Curtis es diferente al de Daniel Johnston, porque Daniel Johnston llega a vivir su vida plenamente hasta que literalmente su corazón ya no puede más, pero Ian Curtis sí decide tomar este camino de pues la no vida, ¿no? Básicamente, no guión vida, para poder simplemente pues liberarse de muchas cosas que realmente creo que no podremos saber nosotros, porque era algo totalmente individual, ¿no? En ese sentido, a mí me gusta mucho recordar algo que también hemos hablado incluso también en otro episodio que tenemos de John Frusciante, de la primera temporada de Radio Locura, donde John Frusciante, por ejemplo, cuando se le pregunta acerca de la muerte de Kurt Cobain, John Frusciante da una respuesta que para mí también aplica bastante en el sentido de Ian Curtis, no en un sentido de juzgarlo, sino en un sentido de reflexionar qué fue lo que
que realmente pasó, ¿no? John Frusciante estaba muy metido también en las drogas y todo este pedo, igual que Kurt Cobain y obviamente también Ian Curtis. Entonces esto en el sentido del rock pues es simplemente esta mitificación, ¿no? De las grandes figuras del rock pues están muy metidas en todo este uso de estupefacientes, y John Frusciante en ese momento que estaba muy metido en la heroína expresa, por ejemplo, que Kurt Cobain, una de las cosas que hizo mal al tomar esta decisión de acabar con su vida es haber dejado a un hijo, ¿no? A una hija, en este caso de Kurt Cobain y en el caso de Ian Curtis también, ¿no? Y creo que eso es algo que queda bastante claro en el sentido humano de Ian Curtis. No es realmente solamente el punto de la música, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho recuperar aquí en Radio Locura. Sí es muy valioso ver a las personas simplemente como con esta gran aura, ¿no? De, no, pues mi héroe es Ian Curtis porque pues hizo tal y tal, cosa buena, cosa mala y lo que sea. Pero en este caso sí hay que verlo como algo humano, ¿no? Sobre todo la decisión que toma Ian Curtis, porque pues estaba totalmente atiborrado y aterrado con todas las cosas que le estaban ocurriendo a su cuerpo, a su mente, y pues lo que estaba de alguna manera a punto de pasar también para él en un sentido de la fama, ¿no? Pero pues recordemos, él era un padre de familia, ¿no? Tal vez muy joven, pero eso no es ningún tipo de obstáculo, sino que él realmente lo estaba viendo como pues una forma de simplemente librarse también de todos estos demonios que lo estaban aquejando, ¿no? Eso es importante también ponerlo de esa manera, porque pues obviamente los otros integrantes tienen el peso necesario en la banda para que esto realmente resuene como tiene que resonar. Recordemos, Joy Division no solamente es Ian Curtis, ellos creo que lo demuestran con creces cuando arman esta nueva banda New Order, que también se vuelven incluso también fundacionales para seguir explorando este sonido post-punk, y pues son un gran referente también de la música en este momento. Y una de las cosas que es importante también rescatar es, él era una persona absolutamente fanática de tanto de Iggy Pop como de David Bowie, y de cierta manera pues lo hablamos fuera de cámaras, no es como esta sensación que queda pues muy ríspida, no, un poco agria, de que Ian Curtis no llega a escuchar realmente toda esta experimentación de David Bowie, no es que pues él haya estado aquí en la tierra nada más para ver qué es lo que David Bowie estaba haciendo, pero se lo perdió. En ese sentido se lo pierde, como se pierde todo lo demás que viene en su vida. Como ya lo dijimos en otros episodios, pues a final de cuentas el arte es vida. La forma en la que él estaba expresando todas estas ideas que tenía, que sí, si bien eran muy oscuras y que ya vimos todas las referencias literarias y musicales que también él tenía, nos podemos dar cuenta de que él realmente estaba viendo pues un panorama bastante desolador desde el inicio de Joy Division, incluso cuando tenía otros nombres, pero él de alguna manera logra sublimar estas cosas de una manera absolutamente hermosa, que eso es a mí lo que me parece lo más rescatable, que es lo que creo que debemos rescatar siempre. Siento que está un poco pues ya ha pasado de moda el endiosar a la gente, ¿no? Porque pues es mucho más dinámico y es mucho más chido verlos como personas que están horizontales a tu propia experiencia humana, ¿no? Entonces en ese sentido sí, probablemente digas, yo admiro mucho el trabajo de Ian Curtis, es totalmente admirable lo que él logró, porque su poesía tenía también un peso bastante lúgubre, pero también era muy real, y eso es algo que hay que recuperar por siempre. Pero también era una persona que estaba quejada por problemas de la vida diaria como tú y como yo, y pues eso se ve también reflejado en las decisiones que tomó, y a final de cuentas pues también en su música, que creo que eso es un paralelismo que de repente por un lado es bastante lúgubre, pero por otro lado es algo que también te llena de mucha vida, te llena de mucho respiro, el hecho de pensar en cómo una creación puede llegar a tener tanta reverberación con solamente 2 discos, que es algo que realmente muy pocas bandas lo han logrado, incluso algunas lo han logrado con un solo disco, pero eso es un tema aparte, ¿no? El punto es, hay bandas así como Iron Maiden que ya tienen como 28.426 discos, o como Metallica que llevan, o los Rolling Stones, o quien quieran decir, ¿no? Hay carreras que pues son más largas que otras, evidentemente, pues el orden natural de las cosas, pero lo importante aquí es rescatar que no importa realmente el tiempo o las canciones que hayan dejado, sino el contenido de ellas, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, lo tenemos con Daniel Johnston nuevamente diciendo acerca de ese episodio, son canciones que pues a veces son cortas, a veces ni siquiera tienen, como dices con Joy Division, no están exactamente en sus trabajos más representativos, sino que simplemente son ideas puestas ahí en el aire, y son ideas que de alguna manera pues fueron hechas en una tarde, en una noche, en varias sesiones, que pues son totalmente humanas, ¿no? O sea, están realmente plagadas de muchísima emocionalidad, y eso es algo que hay que rescatar de Ian Curtis. Él era una persona realmente muy muy sensible en ese sentido, que también estaba aquejado por las cuestiones de la perspectiva que se tenía acerca
acerca de él, acerca del el punk, acerca de la mismísima banda Joy Division, y pues eso también lo lleva a pensar, ¿no? De cierta manera, cómo será mi vida incluso en Estados Unidos y cómo están siendo justamente ahora que lo estoy viviendo, ¿no? Entonces creo que lo realmente rescatable de todo esto es, sí, por supuesto, es enaltecer el nombre de Joy Division, el nombre de Ian Curtis, pero sobre todo lo que ellos representan, que es algo bastante profundo dentro de todo este existencialismo en el que de repente uno cae justamente en esta adolescencia del espíritu, ¿no? Que en un sentido también colectivo como humanidad pues seguimos todavía intentando saber de qué chingada madre estamos hechos, con qué nos identificamos, y cada quien está teniendo su propio viaje. En ese sentido Joy Division creo que ha aportado bastante a la humanidad y obviamente a la historia de la música, porque ellos realmente lograron, creo yo, identificar algo que pues estaba un poco soterrado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los Sex Pistols, que es una banda que los empieza a inspirar, realmente creo que no llegó a tocar esos temas de la manera tan sensible como lo hizo Ian Curtis, y lo podemos ver, pues él era realmente una persona intelectual en el sentido de que pues se ponía a leer como pinche loco, ¿no? Y vemos que sus referencias pues siempre están apegadas a este lado pues oscuro, un poco más que oscuro, profundo, ¿no? Que te lleva a esas reflexiones donde no sabes realmente dónde estás parado, pero eso también es una cuestión que ayuda muchísimo a tu creatividad y a la forma en la que te expresas, ¿no? Realmente Joy Division es una de esas bandas que se ha convertido también en un fetiche, ¿no? Como lo ha sido Nirvana o Guns N' Roses, así que se portan las playeras y que ya llega el güey mamador a decirte como, a ver, dime 3 bandas de Joy Division, si traes el Unknown Pleasures en tu playera. Pero más allá de eso, más allá de que simplemente sean la bandita esa que traes en la playera o la bandita que la gente piensa que es cool escuchar, realmente hay que ver más allá de eso. Creo que son una banda que tienen una profundidad en sus mensajes y sobre todo que también tienen una profundidad en el sonido dentro de todas sus capacidades, ¿no? Que incluso también hablábamos, ¿no? Tenían esa, incluso que ya se ve un poco más en el Closer, que es un poco más psicodélico, ¿no? Que ya se ve más apegado a lo mejor a un Pink Floyd más temprano. Son ya cosas que... Incluso un poco de Doors, al menos claro, en la interpretación poética. Se les compara un poco en ese sentido, ¿no? También por la información que él estaba soltando con toda su música y con toda la sensibilidad que tenía, que de alguna manera pues sí tiene un paralelismo con las cosas que aportó Jim Morrison, pero el punto aquí pues no es compararlos con uno con otro, sino el hecho contrario de pensar que Joy Division realmente trajo algo único a la vida, algo único a la historia de la música, y es por eso que los recordamos de esa manera, como una gran banda que a final de cuentas pues tenemos esa gran dicha de todavía tener a los New Order tocando, y eso es realmente, creo que una cuestión de resiliencia humana y también musical que está bastante bien, está recuperando todo el tiempo, ¿no? Antes de que se cierre este episodio, quisiera destacar 2 últimos puntos musicales. Cuando sucede este desvivimiento de Ian Curtis, como les dije, Closer todavía no estaba publicado, salió algunos meses después, se adelantó incluso su estreno, y por otro lado sacaron sencillos. Posteriormente, de un lado estaba Atmosphere, que es una canción que se siente como un requiem absoluto. Es una canción que es justamente atmosférica, tiene un video muy interesante con intervenciones de personas como en diligencia fúnebre que van cargando, si no recuerdo mal, retratos de la banda, también como una especie de tributo. Y creo que además de Atmosphere, que también por supuesto está incluida en la lista de reproducción que les armamos, hay que hacer una puntualización más en la canción que es la más famosa, probablemente, como ya lo dije hace rato, de Joy Division. Love will tear us apart, el amor nos desmoronará, nos desquebrajará. Es una canción de desamor y también se vuelve el epitafio de Ian Curtis. Esto porque su viuda, Deborah Curtis, decide, después de que lo incineren, que en su tumba, no en su mausoleo, debe estar inscrita esta canción como su último mensaje. Algunos podrán decir que no fue la mejor decisión, algunos podrán decir es lo más adecuado del mundo. Obviamente son decisiones ya personales, domésticas de las personas. No es un mensaje cristiano para poner en un mausoleo. Pero son decisiones que toma su viuda específicamente, Débora, ¿no? Creo que hay que destacar un par de cosas, además de la canción, obviamente muy buena, bastante reconocida, que tiene un mensaje muy oscuro de ya no poder conectar con la persona que amas, pero también que es incluso un poquito bailable, ¿no? Dentro de esta onda post-punk, y que creo que refuerza mucho la idea de por qué tiempo después, ya en los 90s, Débora se permite escribir
una biografía sobre Ian Curtis, su propia experiencia y Joy Division. Esta biografía se llama Touching from a Distance, ¿no? Acariciando desde la distancia, donde ella está contando su versión de todo lo que estuvo acompañando a Ian Curtis y de los demás testimonios de los integrantes de la banda, menciones de ellos, incluso del productor y del dueño de Factory Records. Creo que esto es muy significativo porque se convierte en la película Control del año 2007, que si ustedes la ven, les hago la siguiente recomendación: no vean esta película si están cabizbajos, ¿no? De capa caída, porque es una película también bastante desoladora, completamente en blanco y negro, y que además, pues sí presenta la perspectiva de Deborah Curtis, pero que está bastante lenta, algunos dirían. Es porque Joy Division en el cine, al menos desde esa película, desde esa perspectiva, es algo que se cocina a fuego lento, es algo que normalmente no es algo con muchos colores. Entonces la película está claramente en esa misma tónica. Si ustedes quieren empaparse de esa perspectiva, esa película pues está ahí para que ustedes la disfruten. Y además también, insisto, Touching from a Distance, la biografía que hizo la propia viuda de Ian Curtis, Deborah. Además de lo que acabo de decir, no voy a poner en la descripción de este video ni el link para que vean la película de manera directa, ni el link para que descarguen ustedes si quieren revisar la biografía. Si quisiera no podrían ir ahí. Para nada den clic en eso que está ahí para que ustedes no lo lean o no lo vean, la película y el libro de Deborah Curtis. Así que hay que decir, Joy Division fue un huracán perfecto y fugaz. En apenas 29 meses condensaron energía muy desafiante del punk previo a ellos y también la profundidad de la literatura más oscura e introspectiva, junto con la genialidad de una producción innovadora y la tormenta de más interna de Ian Curtis, un joven que, desgarrado entre dos amores y acosado por sensaciones muy personales, fisiológicas incluso, canalizó todo su dolor en canciones. Esas 53 piezas, esos más de 120 conciertos, no fueron suficientes en la cantidad, eso es cierto, pero su calidad e intensidad, aunque algunas grabaciones son muy cuestionables, resuenan como un eco que no se apaga. Ian Curtis, a través de sus personajes literarios que cantan en sus canciones, que se reflejan a sí mismos y a él en todo momento, y sus conflictos personales, le dio voz a lo que muchos sentían y siguen sintiendo hasta la fecha, pero no pueden expresar. Su desvivimiento, el 18 de mayo del 80, hace muy sólido un legado que demuestra que la música puede ser algo más que puro entretenimiento. Puede ser la música y el arte en general un espejo de las partes más rotas de la condición humana. La luz de Joy Division fue intensa y brevísimo, pero sus ecos, como el de las ondas sonoras de sus placeres desconocidos del primer disco Unknown Pleasures y también del segundo Closer y de todos los sencillos y recopilaciones, siguen resonando en esa misma oscuridad y nos recuerdan que el poder y el precio de la creación pura es algo que a veces hay que seguir negociando. Todo esto, Joy Division, es un testimonio perenne de que la grandeza no se mide en años, en grandes propuestas, digamos, inabarcables a veces, sino en una huella, la huella que se imprime en el alma del tiempo, aunque a veces se sienta muy gris, nubloso, nebuloso y muy postindustrial, aunque nosotros desde México pues esa realidad medio la entendemos, medio no, pero aún así nos sigue tocando. Joy Division, en pocas palabras, sí fue la división del goce, de la alegría, pero una alegría muy desmoronándose, una alegría muy de vamos a sonar, queremos seguir haciendo esta banda, pero al mismo tiempo algo nos está deteniendo por detrás y eso hay que revisarlo ya nosotros mismos nosotras mismas cuando estamos escuchando su música a día de hoy en 2025 y si ustedes son fan, pues obviamente desde antes y también en el futuro. Y como siempre para nosotros es un maldito y absoluto placer orgásmico el traerles muchas muy buenas referencias del mundo del arte en general. Ustedes sabrán que pues tenemos ahora mismo, no sé si vieron que era el capítulo de Joy Division, pero también tenemos muchos otros capítulos donde hablamos de personas que se dedicaron totalmente a las artes pictóricas, que se dedicaron totalmente al cine, algunas personas que hicieron cosas en varias áreas, ¿no? Como los polímatas, como las mujeres polímatas, que en ese sentido es
un capítulo absolutamente recomendado desde mi parte el día de hoy. Y así le queremos agradecer a todas las personas que han estado desde el inicio del proyecto y sobre todo también a la gente que vio del principio a fin este grandísimo episodio de Joy Division. Y para eso queremos corroborar que estuviste ahí, que estuviste tomando notas mentales al menos y que vas a darte también la lista de producción que tenemos de Joy Division curada específicamente solo para ti, y esas cosas que dijimos que no vamos a poner en la descripción para que te profundices un poco más en toda la historia realmente de Joy Division. Esto, como siempre, es solamente la punta del iceberg. Obviamente en una hora o hora y media que hacemos los episodios no alcanza realmente para hablar de todo lo que es la experiencia de escuchar las bandas, de meterse realmente en la forma en la que hacían arte. Y en ese sentido queremos que corrobores que estuviste hasta este punto del video poniendo la frase "ella perdió el control", para que estemos todos en la misma página de que realmente estamos poniendo atención a esto. Eso realmente nos ayuda a nosotros en los comentarios, saber que estamos haciendo también comunidad. Y por supuesto que te sientas también libre de que si dices, no mames, pinches ridiculeces, ¿cómo voy a decir lo que ustedes me están diciendo? También déjanos un comentario que nos haga saber qué es lo que te gustó de Ian Curtis, qué es lo que te está gustando del programa, quién te caga más de nosotros dos, quién te cae mejor. Y pues de una manera pues sin comparar, ¿no? Pero pues siempre intentando también construir una comunidad, sobre todo pues que no sea nada soberbia, ¿no? Que estemos todos en un sentido horizontal, que aquí nadie es más que nadie, ni nadie sabe más que otras personas. También las cosas que tú hayas notado que pues están bien, están mal, o que puedes aportar algo en la información que hemos dicho en todos los episodios, es totalmente bienvenida en los comentarios. No olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte, porque nos ayuda muchísimo también a seguir creciendo, y esto es algo que estamos haciendo totalmente de corazón para que te llegue a ti también como un llamado también a sobre todo a las personas que también están haciendo arte, igual que las personas que estamos presentando en todos los programas. Y eso creo que es algo totalmente rescatable. Si hay algo que podemos hacer bien como humanidad, es seguir compartiendo las cosas que nos salen del corazón. Te recordamos que el episodio anterior que se estrenó el domingo a las 9 p.m. fue el de Remedios Varo, la verdadera maga del surrealismo en México y en el mundo, única, muy potente y con toda su filosofía ya retratada en ese capítulo completamente suyo. Y por supuesto durante toda la semana estrenamos mini secciones que son bocadillos culturales para que te des así bien sabroso, que van desde la tecnología más actualizada, tecnología también del pasado, literatura a vida y por haber, y por supuesto demás curiosidades culturales que sirven para que platiques en el recreo, para que tengas algo que contar con tu familia, tus seres queridos o incluso con tus mascotas más cercanas. Y si has tenido la suerte de seguir vivo hasta este punto del episodio, queremos que sepas que el siguiente domingo a las 9 p.m. vamos a tener el grandísimo estreno de Junji Ito, uno de los grandes hitos, nunca mejor dicho, de los grandes hitos japoneses de la animación un poquito grotesca, un poquito macabra, y eso lo estaremos revisando a profundidad el siguiente domingo. Una deliciosura, delicatessen, y no sé cómo se diga en japonés, pero delicatessen Ito. Muchas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura, que convierte nuestros episodios en playeras para que ustedes los consigan directamente en su Instagram. Aquí se los dejamos, ya saben que están ahí completamente disponibles para que se armen su verdadero catálogo de playeras cerquita del pecho artísticas. Además, apóyanos uniéndote a la familia de Radio Locura en Patreon o aquí como miembro del canal de la tribu Lucorológica, que es un apoyo módico, bastante significativo, pero que nos permite seguir viviendo, no morir de hambre en el intento de hacer Radio Locura una realidad. Y por supuesto en Instagram tenemos también nuestro perfil que se llama justamente como este proyecto, donde anunciamos, si ustedes nos siguen ahí, por favor háganlo si no lo han hecho, lo que viene en camino de estreno, para que te acuerdes antes de completamente el episodio sea una realidad, para que no te pierdas ningún episodio por venir, y además recuerdes y sepas qué es lo que ya se estrenó en el catálogo de Radio Locura en general. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto que se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas sobre libros, comentarios sobre lecturas y demás cuestiones culturales. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Vayan a buscarme por allá y mándenme mensajes de chinga tu madre, cabrón, me cagó ese pinche episodio de Joy Division, ni siquiera hablaste, cabrón. Y también recuerden que está mi música en todas las plataformas. Ahí van a tener un catálogo delicioso. Tengo bastantes covers también de El Fox Cinema, por ejemplo, que es uno de mis trabajos más recientes, donde intento recuperar la música de las mujeres, que está sumamente abandonado, en el sentido de que si no eres Taylor Swift o ese tipo de artistas muy grandes, pues básicamente no estás formando parte de las conversaciones y de los gustos de la gente. Entonces intento también recuperar un poco eso en ese disco. Y también se vienen un poco de cosas se vienen cositas en el
futuro, y para eso pues también te invito a que escuches toda mi música de una manera ética, que no atente contra la vida humana como lo sería aquí mismo en YouTube y en Spotify, que pues como muchos sabrán y quizás lo he dicho en muchas ocasiones, pero nunca he profundizado al respecto, pues simplemente están invirtiendo todo el dinero de los artistas que le robaron durante años en equipo militar y pues drones de inteligencia artificial que pues lamentablemente le están quitando la vida a muchos niños en el mundo, sobre todo en Gaza. Entonces hagamos un poco más de conciencia de dónde consumimos las cosas, por qué consumimos las cosas, y sobre todo vayamos con gente que realmente nos está dando mensajes que nos llegan al corazón y que no simplemente están metiendo dinero en los bolsillos de la pinche gente estúpida imbécil que está en el poder. Eso lo pueden hacer a través de Bandcamp, y ahí pues les comparto, también me pueden apoyar a mí de una manera directa y también pueden apoyar a todos sus artistas. Básicamente casi todos están ahí mismo en Bandcamp y tienen la mejor calidad de sonido, mejor que la que van a tener en Spotify. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.